incluso cuando está la cámara apagada seguimos hablando, porque claro, el mecanismo es complejo. La verdad que esto es una ingeniería, en eso hay que reconocer que tienen un trabajo que es, salvo estas filtraciones que les aparece, que ha sido ahora por el blindaje mediático fuerte que tienen, pero imagino que a medida que ustedes iban avanzando iban encontrando cada vez más nombres de empresas y subempresas, digamos, porque para ingresarla en Brasil, y ahí venía otra vez a Argentina, ¿o se quedaba en Brasil? No, cada uno de estos empresarios tiene mecanismos distintos. Algunos lo dejan afuera, otros lo vuelven a ingresar de manera blanqueada. Pero el mecanismo, un paso sencillo es el siguiente: es dinero negro que no lo pueden declarar porque no pueden confesar por qué lo tienen o cómo lo consiguieron, que va a un banco en una guarida fiscal. En esa guarida fiscal crea una sociedad trucha que no tiene ninguna documentación, que se asocia por lo general con alguna otra empresa de algún país vecino. En esa sociedad la controlante termina siendo la de la guarida fiscal, pero ya en el país vecino es una socia. Pero ese país, esa empresa del país vecino, cuando vuelve a ingresar a la Argentina, ya no existe la original o no figura la original, que es trucha, que es fantasma, que no tiene ningún objeto más que lavar y evadir dinero. Entonces vuelven a blanquear ese dinero. Este es el proceso, en pocas palabras. Los que deciden volver a traerlo, muchos hay que nunca más, salvo que tengas un hermano presidente que se haga una ley de blanqueo que permita blanquear, que tenga un artículo votado por unanimidad que sea que ningún familiar pueda blanquear, pero vos por decreto modifiques ese artículo. Pero bueno, eso solo si sos de la familia Macri. Si no, no te pasa que tengas un presidente que arme un instrumento jurídico para que vos puedas traer esa guita negra que tenías afuera. Para ellos es casi una práctica genética, digamos, es una cuestión que viene incorporado en su derrotero empresarial. No, yo creo que es un... Digo porque me decís que con Boca también lo hizo. No, Macri lo hizo absolutamente en todos los negocios que ha estado. 3 casos que hoy analizamos, miren, son calcados de cómo funcionó el régimen de saqueo en el país. ¿Qué tipo de negocios? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los 2 nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el exgobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Pero el principal punto de inflexión llegaría en 1982, cuando la automotriz Fiat decidió abandonar Argentina y el grupo Macri se hizo cargo de la producción de sus autos y los de la marca francesa Peugeot. Franco pudo adquirir el control de Sebel con las facilidades que le dio la transnacional italiana, preocupada por los costos económicos y políticos que implicaría un eventual cierre de fábricas y concesionarios, como ya había pasado con la retirada de General Motors unos años antes. Sebel Berazategui estaba acá en el Parque Pereira y la Ola, en la Ruta 2, y mi cargo era operario de chapistería. En el año 99 la empresa cierra, dejando a más de 3.500 compañeros en la calle. La explicación que se nos dio era de que no convenía seguir produciendo en Argentina porque la mano de obra era cara y ellos necesitaban bajar los costos. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Me duele que Mauricio Macri, como vicepresidente de Sebel, hoy hable y quiera ser candidato a presidente, porque nosotros lo vivimos en carne propia como trabajadores. Sufrimos momentos donde tuvimos que bajarnos los sueldos para que no dejen compañeros en la calle. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. De Cambiemos no tiene nada. Su política fue hacer dinero con los trabajadores. Durante los años 80, Sebel, ajuste de plantilla laboral y estatización de la deuda mediante, pasaría a ser el emblema del grupo y una de las principales industriales más importantes del país. El pragmatismo de Macri también operó en el terreno político. Durante la dictadura incorporó al grupo a varios exdirigentes de la Juventud Peronista, Carlos Grosso y Octavio Bordón entre otros, convencido de que los militares caerían en algún momento y el peronismo volvería al poder. Pero acá hay una gran discusión, que es la que tiene el Macri empresario y muchos empresarios. Ellos
creen que no tienen por qué pagar impuestos. Como ellos la salud se la pagan ellos y es privada, como ellos la educación se la pagan ellos y es privada, dicen, ¿por qué nosotros tenemos que bancar el costo de funcionamiento del Estado? Entonces nosotros no deberíamos pagar impuestos. Esto es un concepto que lo tienen muy arraigado y sobre todo mientras las multinacionales más crecen, más plantean esto. ¿Por qué las multinacionales tienen que pagar impuestos? Ahora, ellos después se llenan de plata con contratos con el Estado y por eso tienen plata, se llenan de plata con vendiéndole a los trabajadores que consumen en el Estado. Entonces esta es una visión muy ombliguista de ellos, de decir, bueno, nosotros no tenemos por qué pagar el costo de funcionamiento del Estado. Entonces yo como legislador, porque digamos no es lo único que hicimos la denuncia, al contrario, lo más importante para nosotros es la norma, estamos impulsando un proyecto de ley donde le prohibimos al Estado, le prohibimos, que eso sí lo podemos hacer, porque en esta discusión si son o no legales las offshore, yo tengo claro que no lo son, pero mientras se da esa discusión nosotros entendemos que el Estado debería autolimitarse de contratar con empresas que tengan relación con guaridas fiscales. Ni proveedores, ni contratistas, y mucho menos funcionarios, que tengan relación con guaridas fiscales. Y eso lo puede hacer el Estado. Así como el Estado se autolimita de contratar con alguien que debe la cuota alimentaria, y te dice, no, usted no porque debe la cuota alimentaria, lo mismo tenemos que hacer con estas empresas. Si vos no pagás impuestos, y esto yo caí en la escuela pública, a diferencia de Macri, y me lo enseñaron, bueno, vos tenés que pagar impuestos en el estado donde vivís. Entonces, si estas empresas pretenden no pagar impuestos y llevarse la guita afuera, bueno, que no puedan tener relación con el Estado, no puedan ser ni proveedores, ni contratistas, ni mucho menos funcionarios. Y vas a ver que de esa manera vas a empezar a tributar acá. Te llevo otra vez al tema de la contabilidad. ¿Cuántas empresas le encontraron? ¿En dónde aparece el nombre? ¿Mauricio Macri? Mirá, Franco Macri. El grupo Macri, nosotros le encontramos 50 empresas creadas en guaridas fiscales. En no todas aparece Mauricio Macri, sí el grupo, y cuando digo el grupo, alguno de la familia Macri. De esas 50, hay 20 que en el nombre de la empresa figura la palabra Macri. Macrisa, Macri S.A., digamos, hay un montón que ya el nombre Macri aparece en el nombre ficticio de la empresa. Pero en algunas aparecen los hermanos, en algunas aparece él, como en Flex Trading o en Cajemulla, en otras aparecen los directores de algunas de esas empresas y en otras aparecen los prestanombres. Para darte un ejemplo, los dueños de Avianca, que en realidad Avianca es la empresa Macaer, Macri Aerolíneas, claro. Esos dueños aparece uno en 120 sociedades truchas de esta, el titular, uno de los hermanos de Fromovich. Y el otro aparece solo en 80, ese es más discreto. Ellos son prestanombres, tal cual. Y eso se usa en Panamá, en Bahamas. Hay gente que te cobra una cuota por figurar como director o como, si por lo general son directores o son administradores, pero en realidad los verdaderos dueños son los que llevan ese dinero negro. Y en este caso, en el grupo Macri, son muchísimas. Nosotros paramos de contar, porque además esta discusión, veíamos que caía en saco roto. No es solo Macri el único funcionario. Nosotros encontramos 17 funcionarios de primera línea de este gobierno que se dedican a lo mismo. De primera línea, gente del gabinete que fuga guita. Caputo, y tiene... por ejemplo. Duhovne es confeso evasor. Duhovne se acogió a la ley de blanqueo. O sea, el tipo que hoy está como ministro de Economía controlando que vos y yo paguemos los impuestos, se acogió a la ley de blanqueo. ¿Acogerse qué significaba? Confesar que eras evasor. Claro. ¿Eso qué te permitía? Que primero, poder blanquear con un costo impositivo mucho menor al que a vos te cobran los impuestos a las ganancias. Y segundo, era un perdón, porque vos deberías estar condenado por la ley penal tributaria, con penas que te mandan a la cárcel directamente. Entonces nosotros hoy tenemos de ministro de Economía un tipo que blanquea y fuga. Que blanqueó, fugó y lo confesó. Tenemos como ministro de Finanzas un tipo como Caputo, que te vende los bonos a 100 años, pero él los compra. O sea, él los hace, los arma, los piensa como Estado y como privado es el que se los queda. Bueno, corregime, Caputo es un hombre de la banca internacional. Yo no sé si ya no tiene la nacionalidad de otro país, porque ha trabajado como broker. Estas multinacionales justamente lo que buscan es no tener nacionalidad. Son brokers. Y es uno de los que defienden esta lógica de las offshore truchas. Porque, y lo ha dicho en el Congreso, estos son como cajas fuertes. A ellos les da la seguridad que ninguna ley, ninguna justicia
va a poder meterse en ese lugar. Esta es la tranquilidad que le da a estos tipos estas guaridas fiscales. Ahora, estas guaridas fiscales hay que combatirlas. No lo digo yo, lo dice los socios de este gobierno que les encanta mirar a Estados Unidos. Claro. Barack Obama, antes de irse, dijo: me siento frustrado porque no pude vencer la lógica de las guaridas fiscales. Esto es un tema que trasciende a la Argentina. O sea, Macri no es el rey de esto en el mundo. Macri es uno de los vivos más que intenta que los giles sean los que paguen el funcionamiento del Estado, mientras ellos no quieren pagar impuestos y además lavan dinero. O sea que la lógica es que ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? Digamos, de ahí yo estiro la cadena y termina en estos mecanismos increíbles. La lógica de ellos es: yo necesito al Estado para hacer negocio y llenarme de plata. Claro. Pero todo lo que el Estado debe brindar a la población yo no lo quiero pagar porque yo me lo pago solo. Yo tengo mi clínica privada, yo tengo mi colegio privado, yo no necesito el transporte público. Ahora, sí viven del Estado, claro, porque luego los contratos de IEXA y de todas las empresas de esta patria contratista lo hacen con el Estado. Entonces, para hacer negocio, bárbaro el Estado, pero para tributar no, porque ellos dicen que se pagan solo. Te cierro con una pregunta, si no se me va. ¿Aparecen neuquinos? ¿Ustedes pudieron chequear eso? Si hay gente, o de Río Negro, de la Patagonia, que reaparecen una y otra vez, o hasta ahora no. Mira, yo, a ver, no soy ni investigador ni fiscal, ni tampoco nos hemos ocupado. Nosotros sí denunciamos a todos los argentinos y a todos los empresarios argentinos que figuraban en Panama Paper. Pero luego hemos seguido a medida que fue contestando Macri y dándonos herramientas. Acordate cuando dijo: no, esta empresa no existió porque era para Pago Fácil. Ahí fuimos a ver Pago Fácil y nos aparecían 50 empresas más en Brasil, donde Pago Fácil, que era del grupo Macri. Y fíjate lo tragicómico de esto. El lugar donde un abuelo tiene que pagar los impuestos, que es Pago Fácil, esa herramienta usaban ellos para evadir. O sea, la misma que usaban acá para recaudar los impuestos, era la que usaban en Brasil para evadir. Entonces se dan estas cosas. Ahora, hay mucho empresario en el país y no me tendría que poner a trabajar, pero te aseguro que hay neuquinos, porque esto fue una lógica de los empresarios más fuertes del país que en un momento lo utilizaban todos. Y no es que buscaban a un especialista muy lejos. Ibas a cualquier banco y te enseñaban a hacer esto. Los bancos, el sistema financiero es cómplice. Y te cierro con esto. ¿Por qué yo presento la denuncia? Yo cuando asumo como diputado nacional, que asumo un reemplazo, lo primero que hago es presentar la ley de modificación de impuestos a las ganancias. Cuando yo presento esa ley, va al Senado y nos eliminan el capítulo completo del sector financiero. Entonces dije, bueno, acá los que manejan es el sector financiero. Y nos pusimos a ver esto. Claro, el sector financiero vive de hacer esto. Vive de la evasión, vive de las guaridas fiscales, vive de enseñarte a vos cómo llevas y traes plata sin pasar por el Estado. Y bueno, y ahí ya quedó una cruzada, pero porque además soy un convencido. Si vos querés que el país funcione, todos tenemos que poner el hombro. No podés permitir que sean solo los trabajadores que paguen impuestos, solo los que menos tienen que pagar impuestos, y estas multinacionales, estos Mauricio Macri de empresarios, viven del Estado pero no quieren tributar. ¿Te trajo alguna consecuencia personal? Eso queda... Te pregunto, digamos, en un término muy primitivo, porque me imagino que el sistema financiero es lo que termina de transformar esto en una crisis sistémica, incluso a nivel global, ¿verdad? Desde la crisis de la hipoteca del 2009 a lo que puede venir acá, que ya están diciendo que va a ser una mega crisis. El golpe más duro vino durante la segunda mitad de los 90 con la decisión de Fiat y Peugeot de regresar al país y fabricar sus propios autos. Mauricio había sido nombrado presidente de Sebel en el 94 y encabezó las negociaciones con la automotriz italiana para renovar la licencia. El fracaso y las disputas con Franco, que quería retener el control del imperio, provocaron su renuncia en el 95 y se alejó del grupo para dedicarse a la política en Boca Juniors. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener.
Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo te mostré, esto está pasando. Cuando el modelo de convertibilidad empezó a crujir, Franco fue uno de los pocos empresarios que alertaron sobre los efectos y reclamaron compensaciones. Este es un país antiindustrial y la lucha con las multinacionales no nos permite mantenernos, declaró el 19 de octubre del 99. Para sortear la crisis, intentó hacer pie en el sector agroalimentario y aceleró el desembarco en Brasil, con pobres resultados. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país endeude. Cuando crece el crédito, porque hay alguna deuda, es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. La crisis de la convertibilidad encontró al grupo sin la mayor parte de sus empresas. Manliva también había caído en desgracia y con sus nuevas apuestas en serios problemas. El único flanco que se sostenía era el de los orígenes, la construcción. La gestión de Macri en el correo argentino fue barranca abajo y terminó relativamente pronto. En el 2000 dejó de pagar el canon estipulado por la privatización, en el 2001 entró en concurso a acreedores y en el 2003 el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato. A partir de ahí el corazón del grupo pasó a ser Sideco Americana, el holding que nucleaba las principales empresas constructoras como IEXA, dedicada a la obra pública, y Crean Urban, especializada en desarrollos inmobiliarios de lujo. Sideco aprovechó bien el auge de la construcción privada de la post-convertibilidad y edificó buena parte de las torres de Puerto Madero, Madero Plaza, Mulieris Puerto Madero y Art María. ¡Abusó del poder! ¡Abusó del poder! ¡Abusó del poder! Se creyeron los dueños del Estado. Se creyeron que podían hacer lo que se les ocurra. Entonces, le vamos a decir a todos los rosarinos, a todos los santafesinos, a todos los argentinos, que llegó la hora del cambio, y que este cambio viene a dar, que este cambio no va a quitar nada, y que este cambio va a crear oportunidades de crecimiento para todos los argentinos. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! Pero el sector financiero, ¿viste como ese amigo que te dice no sabe el laburo que me da vivir sin trabajar? Así es el sector financiero. Viven sin laburar, sin producir. Viven a costa de la transpiración y del lomo de los demás. Bueno, en la Argentina hoy tienen un presidente que trabaja para ellos. Entonces, hoy la batalla la está ganando el sector financiero. Por eso en esa ley quedó muy palpado para mí y por eso encaramos esta línea. Habíamos hecho todo un capítulo donde todos ponían el hombro, impuesto a las ganancias, renta a la soja y a la minería nuevamente, y sector financiero desapareció, pero sin ninguna explicación. Nos devolvieron el proyecto del Senado y había desaparecido el capítulo completo de renta financiera, y ahí te das cuenta quiénes son los que hoy están gobernando y cómo hacen para los tipos seguir ganando plata sin laburar. Esta es la gran discusión que tenemos en la Argentina. Y eso se nota, la industria cae, el consumo cae, por ende cae la actividad y por ende cae la recaudación. Y si cae la recaudación aumenta el déficit, no baja. Esto es un verso lo que dicen. Estos van a hacer que aumente el déficit porque como no hay recaudación y no hay recaudación porque no hay laburo, no hay actividad. Esta oculta de las naciones de Gabriel Zucman es un investigador de la Universidad de Berkeley y además también de la London School of Economics. En su libro encontramos que ahora mismo actualmente hay un patrimonio financiero mundial de 73 billones de euros, de los cuales hay el 8%, es decir, 5,8 billones con B de euros en paraísos fiscales. Y además también algo muy curioso, el 30% de ese 8% está en Suiza, 1,8 billones de euros. El resto en otro tipo de paraísos fiscales, como por ejemplo Singapur, las Islas Caimán o también Panamá. De Argentina, Mauricio Macri es el único presidente latinoamericano que aparece en estos archivos denominados Panama Papers. Una persona políticamente expuesta, porque el actual presidente no es políticamente expuesto de ahora que es presidente, fue diputado, fue administrador de la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay una situación que durante todo el periodo que estaba funcionando esta empresa, él figura como director de esto, y a pesar de que puede ser que no se conozca
la composición accionaria, pero figurar en la comisión directiva implica un reconocimiento de que algo tiene que ver, de que es propietario, y es más grave todavía si no es propietario de nada, porque en realidad presta el nombre, que es una de las funciones que tiene un testaferro.